Vamos a hacer un devanado en el rotor, ¿cierto? Pero ese devanado, bueno, lo vamos a ubicar en una ranura, ¿cierto? Pero ese devanado va a tener un estilo de devanarse, como su nombre lo dice, de forma cosenoidal. ¿Para qué? Para que las intensidades de campo, bueno, el campo total que vayamos creando, se comporte de manera cosenoidal o sinusoidal, como quieran verlo. Recuerden que la diferencia entre un coseno y un seno es la referencia, ¿no? La diferencia es la referencia, ¿cierto? Bueno, entonces el rotor va a tener ranuras y en esas ranuras vamos a colocar vueltas de tal manera que se cumpla lo siguiente. El número de vueltas en la ranura va a ser igual al número de vueltas máximo por coseno de alfa. Bueno, ¿qué es eso? Ya lo explicamos. Vamos a terminar de hacer el dibujo de estas ranuras. Acá, otro acá. Listo, están, bueno, mal dibujados, pero ahí la idea es esa. Entonces, el rotor va a tener ranuras. Listo, ya no va a ser un imán permanente, va a ser un electroimán. ¿Sí? Va a ser un electroimán, es decir, lo que vamos a colocar aquí ya no es un rotor cilíndrico, un imán, ¿cierto? Sino va a ser un electroimán. ¿Cómo vamos a devanar eso? Entonces, siguiendo esta ley, ¿quién es alfa? Entonces, vamos a colocar acá nuestro eje de referencia, ¿sí? Va a ser nuestro eje de referencia. Y alfa va a ser el ángulo comprendido entre el eje de referencia, este es nuestro torcido, entre el eje de referencia y la ranura, ¿cierto? Entonces aquí, este ángulo es alfa, ¿ya? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que entonces, en el primer par de ranuras que tenemos acá, vamos a colocar el número máximo de vueltas, ¿cierto? Entonces aquí empezaríamos, se lo enrojo, aquí empezaríamos con, bueno, esto por ende va a tener un eje, ¿cierto? Este es el eje del rotor, ¿listo? Y empezaríamos a devanar, desde acá, ¿listo? Y entonces aquí, en este par de ranuras, va a ir el número máximo de vueltas, ¿listo? En este par. ¿Por qué? Porque está a 0 grados, ¿listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros miramos por acá un corte transversal de esa máquina, en este par de ranuras, ¿cierto? Que están a 0 grados, iría el número máximo de vueltas. Ejemplo, vamos a colocar 10 vueltas, ¿sí? En el siguiente par de ranuras, ¿cierto? Que estarían a un ángulo determinado alfa, ¿sí? Acá, ¿sí? Supongamos, ejemplo, 30 grados, está a 30 grados. ¿No? Entonces, si nosotros cumplimos esta regla, entonces sería 10 por coseno de 30. ¿Cuánto daría? 8.6. Significaría que acá le daría 9 vueltas. Listo, 9 vueltas. En el siguiente par de alturas, estarían por acá, suponiendo ejemplo a un ángulo de, no sé, 30, 60. Entonces sería 10 coseno de 60. Eso nos daría 5. Entonces aquí tendría 5 vueltas. Este devanado es continuo, ¿no? Es decir, termino de devanar acá, y sigo con el otro, ¿sí? O sea, con el mismo conductor, ¿no? Sigo con el otro, acá devanando, ¿cierto? Y sigo aquí arriba, ¿cierto? Y devano. Y sigo aquí arriba, y devano.
¿cierto? Pero ¿dónde debía haber empezado? Desde aquí abajo, ¿cierto? Entre estas dos. ¿Listo? Después acá, ¿cierto? Después aquí entre dos, ¿cierto? Y después, ¿qué pasa? Que el número de vueltas en cada par de ranuras es diferente, es más pequeño. ¿Qué se usa con esto? Bueno, pongamos que aquí tenemos otro par de ranuras, ¿sí? Entonces sería un ángulo ejemplo de 80, coseno de 80. ¿Cuánto sería? 10 coseno de 80. 1.33 vueltas. ¿Listo? 2 vueltas. Darían 2 vueltas, aquí 5 vueltas. ¿Listo? Y obviamente completo acá. Es lo mismo, pero en la parte de abajo. Lo que se busca. Pues bueno, esto es un electrón. Por lo tanto, vamos a tener que conectarlo a una fuente. Como vamos a tener que conectarlo a una fuente, tenemos que hacer por acá unos que anillos rozantes, ¿cierto? Colocamos anillos deslizantes, ¿cierto? Y conectamos ese anillo deslizante, el lado inicial, ¿cierto? Todo ese va, ¿sí? Y el lado final de ese van a ir ahí, ¿ya? Y lo vamos a alimentar con corriente directa. ¿A través de qué? A través de escobillas. Entonces aquí irán las escobillas. ¿Cómo así, profe? ¿Vamos a utilizar escobillas? Sí, para alimentar ese rotor, ¿cierto? Ahí. Más, menos. ¿Corriente qué? Directa. ¿Para qué? Bueno, necesitábamos un imán, ya no tenemos un imán. Ahora vamos a tener un electroimán, pero esa distribución de campo va a ser más sinusoidal. ¿Qué es lo que se busca? Se busca acá. En el centro, pues se concatenan todos los devanados, ¿no? Pues aquí circula corriente, vuelve a circular por acá, vuelve a circular por acá, vuelve a circular por acá. Entonces, la intensidad del campo, la fuerza magnetomotriz aquí es intensa y tiene el máximo ahí en el centro. ¿Por qué? Porque todas se están concatenando. Pero a medida que yo voy saliendo del centro de esa circunferencia, pues aquí va a haber menos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya estas dos no se concatenan. Y aquí va a haber menos. Y aquí va a haber menos. Y aquí, pues no hay, porque perpendicular a esto, no, porque todas las líneas se concatenan aquí, ¿cierto? Y van y vuelven y entran. Circuito magnético. Entonces aquí, ¿cierto? Se presenta la mayor fuerza magnetomotriz. Aquí a medida que nos vamos alejando, pues vamos disminuyendo, ¿cierto? Vamos disminuyendo. Acá vamos disminuyendo. Aquí ya no hay líneas fijas, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Pues que eso hace que el campo, llamémoslo, que se distribuye de forma sinusoidal, ¿cierto? Si tomamos como referencia esto, ¿no? Aquí este es el eje X, ¿no? Entonces, si yo miro el campo, ¿sí? Si yo me voy a dar una vuelta alrededor de ese rotor, pues entonces, en teoría, ¿cierto? Tendría un campo, una intensidad de campo que se está distribuyendo de forma sinusoidal, ¿cierto? Este sería el campo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que el campo sería un campo pico por coseno, perdón, por seno de alfa, ¿cierto? No, profe, pero es que arriba el número de vueltas es coseno. Sí, pero el número de vueltas es coseno, pero la intensidad se desenvuelve como un seno, ¿no? El campo. Si yo empiezo desde aquí, fíjese que aquí no hay líneas de campo. A medida que voy aumentando o voy dándole vuelta al campo, al rotor, fíjese que voy experimentando más y más campo. Cuando llegue a 90 grados, tengo el campo más. Entonces es sinusoidal, senoidal, ¿ya? Esta es la primera forma de hacerlo, ¿ya? Entonces, si nosotros colocamos el estator, es por aquí, ¿cierto? En el estator, vamos a salir por aquí, ¿sí? Y colocamos nuestras bobinas, ¿cierto? Es decir, la amarilla, ¿cierto? Por aquí, la azul, ¿cierto? Y por aquí la roja. Es decir, si colocamos esto dentro de nuestra máquina, pues ¿qué va a pasar? ¿Qué va a experimentar la máquina? La máquina va a experimentar una sinusoidal, ¿cierto? En teoría. ¿Por qué? Bueno, vamos a dibujarla. Si nosotros tenemos aquí nuestro estator y resulta que en el rotor, ¿cierto? Yo estoy colocando ese vanado distribuido de forma cosenoidal, ¿cierto? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ¿cierto?
Pues, ¿qué va a pasar? Va a pasar que cuando yo gire, ¿cierto? El rotor, a una velocidad W, pues mi espirita o mi bobina que está aquí en la fase A, ¿qué va a experimentar? Primero va a experimentar un campo intenso, pero a medida que este señor se vaya moviendo, fíjese que menos campo, cero, como esto se va a mover, entonces el campo que va a experimentar, ¿cierto? Nuestra espira va a ser de esta forma. ¿Quién es alfa? Bueno, alfa es el ángulo medido con acá, ¿cierto? Pero como yo voy a mover esto con una velocidad angular, entonces el ángulo, recordemos que el ángulo, ¿quién es? Omega por t. ¿Verdad? Entonces la espira va a experimentar ese campo sinusoidal. Entonces la FEN para mi espira, ¿cierto? Yo tengo una FEN total que era 2 veces velocidad lineal campo longitud. Pues entonces ahora esa FEN va a experimentar 2 veces velocidad longitud campo pico por seno de alfa. Pero como el rotor se va a mover, ¿cierto? Entonces ese alfa se convierte en ¿quién? 2 veces velocidad longitud campo pico por seno de omega t, ¿cierto? Y se nos volvió sinusoidal en la pena, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar con la espira de la fase 2 y de la fase 3? Pues de la misma manera van a experimentar esa FEN sinusoidal, solo que van a estar desplazadas en el tiempo. ¿Cuánto? Pues 120 grados. Entonces aquí BP, recordemos que la manera adecuada de colocar esto no sería 120 grados, sino 2 pi tercios, ¿no? Porque la velocidad angular nosotros la damos en radianes. Esto sería menos 2 pi tercios. Y esta sería la fase B, esta sería la fase A, ¿cierto? Y esta sería la fase C. 2 veces velocidad, longitud, campo pico, seno de omega t más 2 pi tercios. Y esto sería en secuencia ¿qué? Positiva, ¿no? Recuerden que la secuencia que necesitamos es secuencia positiva, ¿no? Donde si aquí está la fase A, ¿cierto? La fase B tiene que estar atrás 90 grados y la fase C tiene que, perdón, 120 grados y la fase C tiene que estar adelante 120 grados. Esa sería la secuencia positiva. Y entonces fíjese que se nos volvió sinusoidal. Listo, sinusoidal. Vamos a analizar entonces la fase A. Entonces, ¿qué pasa? La fase A, tenemos una FEN en nuestra espira, ¿cierto? Hasta el momento tenemos una espira, ¿no? Es decir, una sola vuelta, ¿cierto? La fase A, entonces sería 2 veces velocidad, longitud, campo pico por seno de omega t. Bueno, primera corrección que le vamos a hacer. Entonces, si nosotros observamos una máquina real, pues no vamos a tener una sola espira. Vamos a tener ¿cuántas espiras? Muchas espiras, ¿cierto? Lo vamos a llamar esto n vueltas. Entonces, si hay n vueltas ahí, la FENA va a ser igual a ¿quién? Al número de vueltas que se van a adicionar, ¿cierto? Las FENs que se producen cada una de las vueltas. Entonces, n vueltas, ¿cierto? Por 2 veces velocidad, longitud, campo pico por seno de omega t. ¿Listo? Bien. Ahora, el movimiento que nosotros tenemos es un movimiento circular. Y el movimiento circular, ¿cierto? El movimiento circular, nosotros lo caracterizamos mejor con la velocidad angular. Entonces, recordemos el curso de mecánica. Velocidad lineal a qué es igual. Entonces, cuando ustedes tienen un movimiento circular, recuerden que la velocidad lineal es la que recorre el arco, ¿cierto? Y la angular es la del ángulo, ¿cierto? Y entonces, ¿quién es el arco? El arco es, allá de geometría, bueno, sí, de geometría, R por teta, ¿cierto? El radio de la circunferencia por el ángulo que recorre en radiano. Si nosotros derivamos de S con respecto a t, el radio es constante, nos da d teta con respecto a t, ¿cierto? ¿Y quién es la variación de la distancia del arco con respecto al tiempo? La velocidad. Y la variación del ángulo con respecto al tiempo, la velocidad angular, ¿cierto? Entonces, velocidad lineal es ¿quién? Radio por velocidad angular. Entonces, aquí la FEN será n veces, ¿sí? El número de vueltas que tenga esa bobina por la velocidad angular por el radio por la longitud por velocidad pico por seno de omega t, ¿cierto? Bien, pero ¿quién es omega? Entonces, omega es igual a quién? A 2pi por la frecuencia, ¿cierto? Pero nosotros vimos que la velocidad angular se relaciona con la frecuencia que eléctrica.
Entonces la velocidad angular, yo puedo reemplazar esto, la FEN va a ser igual a ¿quién? Al número de vueltas por 2 veces, ¿cierto? Por 2pi por la frecuencia, ¿cierto? Por R por L, por campo pico por seno omega t, ¿cierto? Esa es la FEN A. Vamos, pues, desenvolviendo un poco más. ¿Quién es el SF? La frecuencia de la red. R, el radio del círculo. L, la longitud de los lados efectivos, ¿cierto? N, el número de vueltas. Y 2. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Como ustedes recuerdan, en el curso de máquinas 1, por lo general, en las máquinas no hablamos del nivel de inducción, hablamos del flujo. Entonces, cuando se veía la clase de diseño de transformadores, no, cuando diseñaban allá el transformador, recordemos, ¿cuál era la ecuación fundamental? Esa que que se deducía, ¿no? Raíz de 2 por pi, por número de vueltas, por flujo, por frecuencia, ¿cierto? Pero este flujo que colocábamos era el flujo pico, ¿no? Entonces, cuando íbamos a diseñar el transformador, entonces que escogíamos qué material era y entonces íbamos y mirábamos allá la curva de magnetización y escogíamos lo que iba a ser el campo pico, ¿no? ¿Para qué? Para que trabajara ahí en el ciclo de histéresis en su punto más alto, ¿no? ¿Trabajamos con qué? Con flujo. Entonces, en las máquinas eléctricas no trabajamos con el campo, sino con una variable más grande, más generalizada, que es el flujo. Entonces vamos a tratar de colocar esto en términos del flujo, ¿ya? Entonces vamos a pasar esa FEN a términos del flujo. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a analizar el flujo que hace un polo. ¿Esto qué pasó? No, regálenme un segundito. Bueno, ya. Vamos a colocar eso en términos de... Pero aquí va a suceder algo bastante interesante. Entonces, ¿qué? Pues resulta que nuestra máquina en el rotor, que es donde se está creando el campo, ¿cierto? Este es el rotor. Pues nosotros colocamos aquí las ranuras, ¿cierto? E hicimos el devanado distribuido de forma cosenoidal, ¿cierto? De tal manera que el campo, nosotros dijimos, el campo se distribuyera, ¿cierto? Y entonces aquí hay bastante campo, ¿cierto? Aquí voy a dejar 3 líneas. Sobre esta superficie están estas líneas, pero a medida que yo me alejo del centro de la máquina, las líneas de campo se van haciendo menores, ¿no? Y por acá, pues entonces empiezan en sentido contrario, ¿cierto? Esto sería un polo, ¿cierto? Y este sería el otro polo. Aquí ya las líneas entran, ¿no? Entrarían. ¿Sí? Acá se presentaría la mayor intensidad en el sur, ¿cierto? Es decir, que yo voy a tener un campo que se me está distribuyendo. Vamos a hallar el flujo por polo, el flujo de la máquina, ¿cierto? El flujo. Entonces, flujo, ¿a qué es igual flujo? Entonces, leyes de Maxwell. Bueno, no leyes de Maxwell, en realidad, la ley de Maxwell lo que nos dice es que el flujo en una superficie cerrada magnético es cero, ¿no? Entonces, no son leyes de Maxwell. La definición de flujo, ¿flujo a qué es igual? A la integral de B punto S, ¿cierto? Esa es la ley. Bueno, la definición del flujo magnético, ¿no? La ley de Maxwell que nos dice que la integral de B punto S en una superficie cerrada es igual a ¿cuánto? A cero. ¿Cierto? Eso es lo que le daba el carácter solenoidal a las líneas de campo, ¿no? Acuérdense de máquinas 1, la primera clase, ¿no? Las leyes de Maxwell, o bueno, teoría electromagnética, electromagnetismo. Aquí, entonces, si yo evaluara el flujo en toda la superficie del rotor, ¿cuánto nos da? Cero. ¿Y por qué? Porque todas las líneas que salen van a ser las mismas líneas que entran, entonces sería cero. Bueno, aquí queremos hallar es el flujo por polo, el flujo por polo, ¿no? Bien, ¿cómo puedo calcular el flujo por polo? Entonces, primero, vamos a colocar un eje de referencia, ¿no? Para poder hacer esa integral. Si nosotros colocamos aquí nuestros ejes de referencia, ¿cierto? Este va a ser X, ¿sí? Este va a ser Y, y vamos a tomar como referencia 0 este. ¿Ya? Entonces, fíjese que el campo se nos está distribuyendo. BP por seno de alfa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el campo pico, ¿dónde estará? Aquí, ¿cierto? Aquí se presenta la mayor. Aquí estaría el B pico. Y aquí sería cero. Entonces, si yo recorro esto, ¿cierto? Alfa, ¿quién es? Alfa es el ángulo acá,
este es alfa. Yo recorro de 0 a pi, se comporta de manera sinusoidal. ¿Ya? Bien. Entonces puedo decir que el flujo, ¿cierto? Flujo por polo, vamos a hallar el flujo en polo. ¿A qué va a ser igual? Dame un segundo. Entonces, va a ser igual a la integral de BP seno de alfa, ¿cierto? Pero eso es un vector. ¿Qué dirección tiene ese vector? Entonces, fíjate que siempre las líneas, dijimos, ¿no? Entran y salen de manera perpendicular. Entonces, es decir, que la dirección es una dirección radial, ¿cierto? Producto punto por el diferencial de superficie. ¿Listo? Y ahí tenemos la multiplicación. Ahora, como es una integral de superficie, lo más lógico es que sea una integral que doble. Bueno, entonces vamos a ver cómo podemos hacer esto. El diferencial de superficie, ¿quién sería? Entonces, si nosotros queremos hallar un diferencial de superficie, sería este, ¿no? Acá, porque esa es la superficie que atraviesa el campo. Este sería mi diferencial de superficie. Y entonces, ese diferencial de superficie, ¿quién es? Entonces, podemos decir que sería este diferencial del arco, que es r de teta, ¿cierto? Que en nuestro caso, pues sería r de alfa, ¿cierto? Porque el ángulo que vamos a recorrer aquí lo llamamos alfa, r de alfa, ¿cierto? Y esta longitud, pues podemos llamarlo un dl, diferencial de longitud, ¿cierto? Diferencial de longitud por diferencial de arco nos va a dar el diferencial de superficie. Es decir, r dl de alfa o r de alfa de l, como quieran ver. Ese es el diferencial de superficie. Y el diferencial de superficie, siempre recordemos allá el cálculo, está en dirección normal, ¿cierto? Dirección normal, ¿cierto? Dirección normal, es decir, perpendicular a la superficie, ¿no? Entonces, si nosotros cambiamos esta integral, que haría la integral doble del campo pico por seno de alfa en dirección radial, producto punto por el diferencial de superficie que dijimos que era R, ¿cierto? De alfa de L. ¿En dirección qué? Normal, ¿cierto? Pero si yo analizo la superficie, es una superficie cilíndrica y entonces un radio es perpendicular a la superficie. Si yo trazo un radio cualquiera, pues el radio va a ser perpendicular, ¿no? Si yo trazo aquí un radio, otro radio, pues esos radios van a formar 90 grados con la superficie. Es decir que R y N son el mismo vector. El R unitario y el N unitario son el mismo, son paralelos. Y producto punto entre dos vectores paralelos, recordemos que ¿qué es el producto punto? A punto E, entonces magnitud de A, magnitud de B por coseno del ángulo que forman. Si están paralelos, coseno de 0 vale 1, y entonces simplemente sería la multiplicación de las magnitudes. Es decir, que esto se me va a convertir en la integral doble de BP seno de alfa por R de alfa de L. Y desaparece la magnitud. Perdón, los vectores. ¿Por qué desaparecen los vectores? Porque se convirtió nada más en la multiplicación. ¿Ya? Bueno, ahora, ¿cuáles son los límites de la integral? Entonces ordenemos esto un poquito. Entonces el flujo por polo va a ser igual a ¿quién? A la integral doble de BP, ¿cierto? Por R seno de alfa por de alfa por dl. ¿Listo? Bien, vamos a colocar límites. Entonces el primero, de alfa, el ángulo alfa, ¿de dónde a dónde varía? De acá hasta acá. Sería de 0 hasta pi, ¿cierto? Media vuelta, porque es el flujo por polo. Si yo hago el flujo por toda la máquina, pues me da 0, no tengo necesidad de hacerlo. Pero yo estoy determinando el flujo por polo. ¿Para qué? Para colocar la PEN en términos del flujo por polo. Bien, ahora la longitud. Recordemos que entonces este es el rotor. ¿Qué es la longitud? Fíjense, el de él es esto. La longitud es lo que va de acá hasta acá, ¿cierto? Que corresponde en nuestro estator con la longitud efectiva de las bobinas. ¿Cuál es la longitud efectiva de las bobinas? Recordemos que los conductores que hacen FEN son estos dos, AB y CD. Y L es esta longitud de acá. ¿Ya? Entonces, sería, llamémoslo, de 0 a ¿quién? A L, a la longitud efectiva. Es la misma del rotor, ¿cierto? Bien. Bueno, hagamos ahora sí esa integral que nos
Nada complicado. Entonces sería la integral de 0 a la longitud efectiva de integral del seno menos coseno, ¿no? Evaluado entre 0 y pi. ¿Listo? Por dl. Entonces, ¿qué nos da esto? Nos da la integral de 0 a la longitud efectiva de bp, el campo pico, por el radio, por menos coseno de pi, menos por menos, más coseno de 0, ¿cierto? Por dl. ¿Y eso cuánto nos da? Coseno de pi vale menos 1, coseno de 0 vale 1. Entonces el flujo nos da la integral, bueno, hagamos de una vez la integral de L, L. Entonces BP, R, menos por menos, más 1, 2, por 2. Esto por la integral de L, L, evaluado entre 0 y esa longitud. ¿Y eso nos da quién? Nos da BP por R por 2 por L, por la longitud. Y entonces si yo lo ordeno, el flujo va a ser igual a quién? A 2 BP R y longitud efectiva. ¿Listo? Y ese es el flujo, ¿por qué? Por polo, flujo por polo, el flujo por polo. Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Pues acabamos de demostrar, ¿cierto? Que si yo tengo un polo que se distribuye de forma sinusoidal, su flujo total del polo corresponde a quién? A 2 veces el campo pico por el radio de longitud. ¿Ya? Entonces, si yo observo lo que tenía por acá en la FEN, mire, tengo 2 veces el radio, la longitud y el BP. Entonces, si yo agrupo estos, señores de acá, 2 veces RLBP es el flujo de un polo que se distribuye sinusoidal. Y entonces, ¿cómo me queda la FEN? La FEN me quedaría, la FEN de la fase A, número de vueltas que tiene la bobina, por 2pi, por la frecuencia, por el flujo, por polo, por seno de omega t. ¿Ya? Entonces, si ordenamos eso un poquito, hacerlo acá. Si ordenamos eso un poquito, me da que la FEN de la fase A sería 2pi por el número de vueltas de la bobina, por la frecuencia, por el flujo por polo, ¿cierto? Por el seno de omega t. ¿Listo? Y ese es el de la fase A. ¿Y el de la fase B qué sería? Pues la fase B en nuestra máquina es lo mismo, es simétrico, ¿no? Lo que experimente la fase A lo va a experimentar la fase B y lo va a experimentar la fase C, solo que un tiempo después. ¿Cuál tiempo? Pues el equivalente a un desfasaje de 120 grados eléctricos. Entonces, ¿quién sería la FEN de la fase B? Entonces, 2pi por el número de vueltas, por el flujo, bueno, por la frecuencia, por el flujo por polo. Podemos decir el flujo pico, o mejor, flujo por polo, como quieran llamarlo, ¿cierto? Acabamos de demostrar que si el campo se distribuye de forma sinusoidal, el flujo del polo sería esto, 2 veces el campo pico RL. ¿Seno de quién? De omega t menos 2 pi tercios. ¿Cierto? ¿Y quién sería la fase C? La fase C sería 2pi, número de vueltas, flujo por frecuencia, flujo pico, seno de quién? Bueno, en realidad este sería rojo, ¿no? Bueno, ya lo colocamos en amarillo, ¿no? Más 2 pi tercios, ¿cierto? ¿Qué significa? Que estamos haciendo unas FEN sinusoidales. Entonces aquí tendríamos si miráramos el analizador de red, tendríamos la fase A, la FEN A, ¿cierto? Tendríamos la FEN B, y tendríamos la FEN-C, ¿cierto? Estamos generando en qué? En alterna trifásica. ¿Listo? En secuencia ¿qué? Positiva. ¿No? Recuerden que esta disposición de bobina, ¿cierto? A, B y C se hace para que se genere en secuencia eléctrica positiva, ¿cierto? Este sería la FEN-B y este sería la FEN-C. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué está pasando? Bueno, compusimos la máquina. Ya no genera en alterna cuadrada, ¿cierto? Que era el problema, sino está generando en alterna sinusoidal. Pero resulta que en teoría, pues bien, funcionaría. Pero es que aquí estamos obviando algo. Estamos diciendo, el campo se distribuye de forma sinusoidal, ¿sí? Y entonces estamos diciendo que el campo se va a comportar como una sinusoide. Eso es falso. ¿Y por qué es falso?
Porque estamos diciendo que el número de vueltas se va a comportar de manera cosenoidal, pero resulta que no es cierto, porque es que nosotros lo que vamos a tener en el rotor son un número de ranuras discreto, no continuo. Es decir, para que el campo se comporte de manera sinusoidal, nuestras vueltas se deberían distribuir de forma cosenoidal, pero no lo estoy haciendo discreto, es decir, por saltos. Dice que para que esto suceda, en teoría yo tendría que aquí tener 10, en la siguiente debería tener 10, bueno, 9.9999, 9.99, eso no es posible. Nosotros tenemos esto es en ranuras que son discretas, es decir, una ranura, dos ranuras, tres ranuras. Entonces puedo ubicar, aquí habíamos dicho 10, 9, 5, 2 vueltas en saltos, ¿no? Entonces resulta que este campo no va a ser sinusoidal, sino va a ser en estilo de ¿qué? De escalera. ¿Por qué? Porque yo tengo es un número de ranuras dispuesto, ¿cierto? Y como tengo mi número de ranuras dispuesto, pues son saltos. Entonces esto va a ser un estilo de escalera, el campo. Y entonces la FEN que yo genere, pues no va a ser esta sinusoide perfecta. ¿Por qué? Porque es que el campo no va a estar distribuido perfectamente sinusoidal, va a ser un estilo de escalera. Entonces, la FEN que nosotros vamos a generar, ¿cierto? La FEN que nosotros vamos a generar, pues no va a ser una sinusoide pura, va a ser una FEN distorsionada, dependiendo de qué, del número de ranuras que yo tenga en el rotor. ¿Listo? Va a ser de esta forma. Por lo tanto, vamos a tener que hacer algo para poder eh, limpiar esa forma de onda y que sea la sinusoidal que nosotros queremos. Bien, bueno, ese es el primer estilo. ¿Cuál es el primer estilo? Un devanado distribuido de forma cosenoidal, ¿no? En un rotor que cilíndrico. ¿Bien? Cilíndrico. Esta no es la única forma de hacerlo. Hay otra forma de hacerlo. ¿Cómo? Entonces, bueno, colocamos aquí nuestro rotor, colocamos la ranura, ¿cierto? Aquí están las ranuras. Entonces, la otra forma de hacerlo, fíjese que nosotros estamos devanando este con este, luego este con este, luego este con este, y así sucesivamente. Hay una forma de hacerlo más elaborado que es, bueno, ya sabemos que aquí a 0 van el número máximo, ¿no? Habíamos dicho un ejemplo, 10 vueltas, ¿no? Para ejemplificar. Depende del diseño de la máquina. Entonces, las siguientes ya no irían entre estas dos, sino devanamos acá y después nos vamos con estas dos. Y después nos vamos con estas dos. Y después nos vamos con estas dos. Y después nos vamos con estas dos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Entonces, la principal genera línea de campo en esta dirección. La que le sigue va a generar línea de campo en esta dirección. La que le sigue en esta dirección. Aquí a 90 no hay. La que le sigue genera línea de campo en esta dirección, para el otro lado, ¿cierto? Y así sucesivamente. Esta es la otra forma de hacerlo, ¿cierto? Entonces, esto tenemos. Bien, pero esa no es la única forma de tener una distribución de forma cosenoidal. Hay otra forma más sencilla. Y entonces la segunda forma de hacer que el campo se distribuya de forma cosenoidal es los polos salientes con devanado concentrado. Polos salientes con devanados concentrados. Bueno, ¿qué es eso de polos salientes? Bueno, resulta que nosotros queremos hacer que las líneas de campo se distribuyan de forma sinusoidal. Bueno, que el campo se distribuya de forma sinusoidal para que nuestra FEN salga sinusoidal. Entonces vamos a dibujar por aquí el estator. Bueno, este es el estator de la máquina donde tenemos nuestro devanado trifásico. Ahora, en el rotor vamos a colocar un rotor que ya no va a ser cilíndrico, sino que va a tener el polo una pequeña asimetría. Entonces el polo va a ser de esta manera. Así. Bueno, eso está mal dibujado, pero bueno, la idea es esa. ¿Cuál es la idea? La idea es que el espacio de aire sea el menor en el centro del polo. Y a medida que nos alejamos del centro del polo, se vaya aumentando.
No son aumentos tan drásticos, ¿no? Aquí en el dibujo, pues, son aumentos drásticos. Ahorita miramos unas imágenes reales de los polos. Entonces, ¿qué pasa? En el centro del polo, como hay menor espacio de aire, pues las líneas de campo van a tratar de pasar por ahí. Recuerden que la corriente, el campo o el flujo magnético se comporta como la corriente, busca el camino de menor reluctancia. A medida que nos alejamos del centro del polo, está el centro del polo, a medida que nos alejamos, el espacio de aire, ¿sí? El entrehierro va creciendo. Entonces las líneas de campo que van a pasar por ahí van a ser menores. Y por aquí ya casi que no pasan porque hay mucho espacio de aire. Entonces todas van a tender a ir por el espacio menos aire. ¿Ya? Entonces, esa forma del polo hace que, bueno, por aquí casi no hayan líneas, por aquí sí hay más líneas, por acá ya van creciendo, acá ya es bastante intenso porque es el menor espacio de aire. Entonces, esa forma del polo no es la que nos va a hacer que se distribuya de forma cosenoidal. Ahora bien, ¿cómo es la cuestión? Bueno, aquí puedo colocar un imán permanente, norte, sur, un imán permanente, y le hago la forma del polo, de esa forma de simetría. Pero, pues no necesariamente es un imán permanente, podemos tener un electroimán. Entonces, lo mismo, acá colocamos el rotor. Y lo mismo, vamos a utilizar, ¿cierto? Unas escobillas, bueno, unos anillos deslizantes. Bien, muchachos, queda menos de un minuto, ya vamos a hacer un pequeño receso, 5 minutos, continuamos.